¿Vieron cómo Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que nos acompaña en todos los cambios? Después llevamos de 2 cultos dominicales, pasamos a 4 cultos, y ¿por qué no a 6 cultos? Bueno, es demasiado, ¿no? Pero quiero decirles que tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y no siempre pensés en vos, pensá en otros que puedan estar sumándose a la tarea de liderar y de hacer la tarea que hasta ahora hacen un grupo, pero se van a sumar muchísimos más, amén, porque esa es la idea de los martes, de multiplicar liderazgo, multiplicar obreros y levantar muchos siervos de Dios que puedan servir en esta tarea tan gloriosa de extender el reino de Dios. Con este tema de hoy que vamos a tocar, es simplemente un bosquejo que vamos a compartir, pero Dios está respondiendo a un clamor que tengo en mi corazón hace un tiempo muy grande, porque yo permanentemente le pido al Señor cambios, porque no estoy conforme, a menos que vos digas, no, estoy conforme, hermano, yo no estoy conforme para nada, estoy contentado, y esa canción que acabamos de cantar, gracias, gracias, vivo agradeciéndole a Dios por todo, y me siento sumamente agradecido a Dios por todo, pero sé que Él tiene mucho más, y Él tiene muchas cosas mejores. Por eso te invito, iglesia, que no te estanques, no te conformes, no estés ahí estructurado, cerrado o cerrada, es decir, me abrumo, uy, ¿cómo voy a hacer? No, no es por vos, es por Él. Amén. Hemos sido creados para Él, por medio de Él. Por lo tanto, cada vez que vos te concentres en vos, vas a entrar en depresión, vas a entrar en desánimo, vas a tener miedo, vas a sufrir todas las cosas que sufre el mundo que no tiene a Cristo. Pero cuando vos te pones a pensar en cómo agradarlo, cómo honrarlo, cómo hacer más grande su obra, vas a ver cómo Él te va a bendecir y vas a vivir un tiempo deleitoso en su presencia, independientemente de las circunstancias que te toquen vivir. Por eso vamos a ver este tema como profético, amén. Este tema de hoy que he titulado ¿Cómo ser parte de los 70? Basado en Lucas capítulo 10, lo tomo como profético porque la iglesia primitiva estaba surgiendo y Jesús utilizó esta estrategia. Y esta es una estrategia, es un método que a través de su palabra nos está enseñando. Y la idea es que nosotros seamos fieles reproductores de las acciones que dieron resultado y que Jesús usó, porque si Jesús la usa es porque tiene frutos. Jesús no hace nada ni hizo nada infructífero. Amén. Todo lo que hizo Jesús logró la extensión del reino y que nosotros llegáramos hasta aquí con su presencia. Por eso tomarlo como profético y que cada líder celular, por favor, lo tome muy en cuenta. Vamos a ver simplemente hoy un bosquejo, nada más. Vamos a ver el texto ahora y dice así la palabra de Dios. Lucas 10. Y después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Fíjense, no eran los primeros, eran los segundos 70. Es decir, que iba conformando grupos Jesús, primero los 12, los 70, y así sucesivamente hasta hoy. A quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a vosotros, a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposa sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y hasta aquí leemos nomás.
Pero prestar mucha atención porque yo aquí veo pasos claros que vamos a tener que repetir, vamos a tener que hacer como iglesia, de un modo más formal, de un modo más oficial. Por eso esta primera charla, este primer mensaje va a ser simplemente como un bosquejo para que tomes en cuenta, porque vamos a ir mucho más profundo en este texto y en la aplicación de estas acciones. Lo primero que veo aquí yo es que son designados. Por ejemplo, estos obreros, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Designados, es decir, fueron elegidos. Ya sabemos bien que Dios nos llama y después Él nos elige. ¿En qué etapa te encontrás vos? Te ha llamado Dios, obviamente, porque si no, no estarías aquí. Pero ahora vos sentís que Dios te eligió, que has sido convocado por Dios para algo particular, que tu vida está siendo apartada del resto, que tu vida ya comienza a ser diferente porque estás pensando diferente, es porque Dios te está llamando y te está involucrando. Por eso te está acercando a Él. Nos llama de lejos y después nosotros vamos acercándonos más y escuchamos mejor su voz a medida que estamos más cerca de Él. Pero aquí tiene que ver con la designación. Jesús nos mandó a cualquiera. No dijo, a ver, ¿quién quiere ir para allá? Vayan a cualquier lado. No. Jesús designó. Él no podía equivocarse. Él no podía designar gente que era equivocada. Creemos que Judas estuvo en el seno apostólico como algo que tenía que ver con la misericordia de Dios, y que Dios, obviamente, y Jesús no desconocían que Judas era débil, que Judas tenía tentaciones, que Judas estaba siempre yéndose por el mal camino. Yo me imagino que Jesús lo sabía. Sin embargo, tuvo paciencia, prolongó su misericordia y no lo fulminó, porque Él era el amor personificado. Y Él no podía hacer eso porque Él vino a traer la gracia y le dio oportunidad hasta el fin. Pero no obstante, Él no pudo seguir con el grupo apostólico porque llegó el momento en que se desenmascaró y terminó ahorcándose porque demostró verdaderamente quién era Judas y cuál era su verdadera naturaleza. Pero Jesús designó a 70 y los 70 fueron específicamente elegidos. Yo te quisiera pedir, iglesia, como un primer punto, que le pidieras a Dios ser parte de los 70. Señor, yo quiero también ser designado. Qué lindo sería que a mí me designaras. Sinceramente, cuando yo me sentí elegido, no porque era un sentimiento, había gente que me venía a hablar, me vinieron a hablar, pastores, diáconos, y me decían, mirá, te estamos viendo bien, creemos que Dios te está llamando, vos pensaste en el pastorado, y yo me quedé duro, porque no lo esperaba. Sinceramente no lo esperaba. Yo sabía que estaba sirviendo a Dios y quería servirle cada vez más, como aún lo siento, pero vino gente a hablarme, vino gente a decirme, mirá, estamos pensando en vos, te estamos viendo, y ¿qué te parece? Y yo me sentí honrado, me sentí privilegiado por Dios e inmerecidamente privilegiado. Hasta el día de hoy siento lo mismo. Quisiera pedirte, iglesia, que le vayas pidiendo a Dios poder ser designado. Es mucho pedirte que le pidas a Dios que Él te pueda designar para que te levante, para que empiece a usarte, para que empiece a destacarte, porque Él nos entresaca de lo vil, dice la Biblia, y nos transporta al reino de su amado Hijo Jesús. Así que no quiero que te conformes diciendo voy a estar siempre así, mi vida va a ser siempre la misma, no va a cambiar nada, porque si eso sucede es porque vos mismo te autodeterminás a que nada cambie. En cambio, si vos querés, Dios puede. Y Dios puede hacerlo todo posible. Pero comenzamos con un punto de partida muy importante. Y voy a repetir alguna frase del pastor que nos predicó anoche. ¿Cuántos estuvieron anoche? Nos visitó un pastor de Australia, cofundador del Ministerio Betel, predicó él, vinieron 3 australianos y un español. Preciosísimo mensaje. ¿Sobre qué predicó el pastor ayer? A ver. Sobre la humildad. Y él dijo, para conformar un ministerio grande tiene que haber humildad. Y tiene que haber una mutua sujeción.
o un mutuo sometimiento, porque no podemos pensar que vamos a estar creciendo pisoteándonos. Eso es en el mundo, ¿verdad? El que quiere crecer más alto pisotea al otro y lo echa y lo empuja y lo tira, pero en nuestro caso no es así. El que quiera ser grande debe humillarse delante de la presencia de Dios para que cuando fuere tiempo Él nos exalte. Me gustó muchísimo este mensaje, preciosísimo, y realmente lamenté que no lo hubiéramos grabado. El segundo punto, son designados y enviados. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. No es que te llama, no es que te designa para que te quedes en el mismo lugar, para que siempre hagas lo mismo, para que nada cambie. Cuando Él nos llama, ya tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que involucrarnos más en su obra. Y ahí viene el problema de muchos. No, yo no quiero involucrarme más. Es demasiado compromiso. Sin embargo, tenemos que partir de que Él nos creó para Él. Fuimos creados por Él, por medio de Él y para Él. Eso nos dice la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? Por lo tanto, cuando yo no estoy viviendo en esa perspectiva, estoy en otro carril, estoy en otra frecuencia. Y obviamente puedo haber sentido el llamado de Dios, simpatizo con las cosas de Dios, simpatizo con las cosas de la iglesia, pero de ahí en más conmigo no cuenten. Eso ya es para otros. Pero la Biblia es para todos y el llamado es para todos. Y la convocatoria que hace Dios es para todos, porque Dios necesita de todos. Nosotros tenemos que ser los brazos de Dios, las manos de Dios, las piernas de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios. Tenemos que ser todo de parte de Dios, porque estamos representándolo. Amén. Si hay alguien aquí que no se siente representante de Dios, me imagino que ya se está sintiendo muy incómodo. Porque somos embajadores de Cristo, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que si Él nos llama, es para utilizarnos. Y yo te voy a decir, Señor, sí, contá conmigo. No cuentes conmigo, no estoy disponible, no tengo tiempo, no puedo. Y puede ser que al principio no podamos. Dios no nos va a pedir nunca algo que no podamos. Dios siempre pide lo que nosotros podemos. Por eso tenemos que estar dispuestos a ser usados por Él. Y qué lindo es que Él envía. Y fíjense, escuchen esto y presten atención a lo que dice la palabra. ¿A quienes envió? No dijo a quienes les preguntó si querían ser enviados. Este es un tema serísimo. Envió. Vos vení, anda allá. Vos vení, anda allá. Yo me imagino que Él pidió por favor. No era bruto como yo. Si yo digo por favor, anda, pero anda igual. Y el que realmente siente el llamado de Dios, siente el privilegio de ser usado por Dios. Al principio te puede dar miedo, como me dio miedo a mí. Al principio te puede parecer medio raro, como también me pareció a mí el llamado de Dios. Al principio te puede invadir la incertidumbre. ¿Qué pasará conmigo? ¿Seré útil? ¿Pasará algo? ¿Dios me usará? Y si sos una persona propensa a recibir visitas del maligno a tu mente, como lo era yo, que me tiraba un montón de basuras a la cabeza y me hacía creer que yo era un inútil, un inservible, que yo no iba a pasar nada, me quería borrar, obviamente, quería escaparme y pensaba que otros podrían venir, no yo. Sin embargo, Dios los castigó a ustedes conmigo. Así que perdónenme, yo no tengo la culpa. No hay, eres injustificable, hombre de Dios. Dios te llama y te pone. Y miren lo que dice aquí. Me sigue gustando mucho el pasaje. Luego dice el versículo 1 en el siguiente punto: forman parte de un equipo. De dos en dos, delante de Él, los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. No los envió solos, los envió formando un equipo. El equipo de dos. Mejores son dos que uno. Si uno se cae, el otro lo levanta, dice la Biblia. En el caso del matrimonio, si uno tiene frío, el otro lo cubre.
Bueno, pero eso es solo en un matrimonio, de un hombre y de una mujer. Pero aquí de dos en dos, es bueno ir de dos en dos, porque no hay llaneros solitarios en la obra de Cristo. Hay algunos que salen a hacer la obra solos. Yo los respeto, obviamente tienen que tener mucha convicción, pero el ideal sigue siendo de dos en dos. Uno va solo cuando no tiene otra excusa y cuando no tiene ninguna otra posibilidad, y Dios sabe y Dios lo cubre. Pero el hecho de decir yo voy a ir solo, yo no me llevo bien con nadie, yo quiero ir solo, hay gente que no se pone de acuerdo con nadie. Por eso hay gente que no puede convivir, porque hay dos, y si dos se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, Dios les respondería. Pero hay gente que no se puede poner de acuerdo, hay gente que no, quiero solo, yo quiero determinar mi horario, quiero hacer lo que quiero, no quiero que me condicione nadie, y ahí vienen los chispazos, y ese es el verdadero problema. Hay gente que no aprendió todavía a convivir, hay gente que no aprendió todavía a conformarse en equipo. Por eso decía el pastor de ayer, que nosotros tenemos que ser humildes y no pensar que el otro es inferior, o que el otro no sirve, o que el otro es un desastre, porque eso no es humildad, es soberbia, es orgullo. ¿Y qué hace Dios con el soberbio y el orgulloso? Lo mira de lejos, ni se acercan a Él. Él no puede tener comunión con un soberbio y un orgulloso. Por eso el que se humilla en la presencia del Señor será exaltado. Señor, si te sirvo para algo, contá conmigo. Señor, si yo puedo ser útil en algo, heme aquí, Señor. Y Dios te levanta, Dios te toma, porque ve humildad en tu corazón. Pero mientras haya soberbia, orgullo, yo trabajo solo porque trabajo solo mejor, si trabajo con otra persona me arruina las cosas, no me sale bien. Bueno, es cierto que puede ser que necesitemos de mucha paciencia, porque salir con alguien que no conocemos puede ser un riesgo muy grande. ¿Se acuerdan los casos que les conté? ¿Se acuerdan los casos que les conté una vez? Que salí a visitar con una persona, le dije, ¿usted puede acompañar? Venga, vamos. Y bueno, dije, Señor, ¿para qué viene con esta persona? Porque visitamos a una persona que no se congregó, y en vez de mostrarle amor, gracia y también buena voluntad para volver a integrar, le dio con toda. Usted está en pecado, usted tiene que arrepentirse, usted si no... Ay, yo lo escuchaba y el hombre dijo, ¿para qué vinieron a visitarlo? Me dice. Y yo, no, y yo he tratado de arreglar las cosas. Es cierto, puede ser un riesgo muy grande visitar con alguien que no conocemos. Por eso tiene que haber comunión, tiene que haber diálogo, tiene que haber un común acuerdo. Antes de ir, oremos por lo menos, nos pongamos de acuerdo. Si hablo yo, cállate vos, pero no hablemos los dos juntos. Y ni me sobrepongas cuando esté hablando, porque va a parecer como que estamos queriendo sobresalir y mostrarnos. Y a veces cuando los problemas vienen, cuando queremos demostrar cuánto sabemos, porque yo sé más que el otro. Por eso hay cosas que tenemos que trabajar como equipo. Así que, iglesia, anda pensando si te llevas bien con alguien de la iglesia. Anda pensando con quién podrías salir a visitar, que no te pelees. Anda pensando con quién podrías estar dentro de tu célula formando un equipo, porque lo que va a venir más adelante es que desafiemos a la iglesia, a los líderes principalmente y a las células cerradas, para que involucren a toda la célula, pero conformando equipos de a dos. ¿Amén? Los líderes dicen amén. Amén. Qué poca fuerza que tienes. Bueno, miren ahora. Hay que orar por más obreros. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros son pocos y la mies es muy grande. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Yo dije en una reunión anterior, y lo mantengo porque eso es parte de la visión, que va a llegar un día, no sé cuándo, que cada día va a estar presidido por una rama celular. Pero ¿qué pasaría si esa rama celular tiene 2 o 3 miembros nada más? O 4 o 5 miembros.
El ideal es que la rama celular tenga un montón de células, tenga un montón de líderes. Bueno, eso se va a dar. Amén. Pero para que eso se dé, tiene que haber oración. El líder tiene que estar pidiéndole a Dios: Señor, envía obreros. Señor, envía obreros. No quiero decir que es la única oración que tengo, pero permanentemente le estoy pidiendo a Dios más obreros. Siempre le pido: Señor, envía más obreros a tu mies. Y nosotros tenemos que estar orando, pidiendo que Dios los envíe, pero al mismo tiempo descubrirlos, descubrir quiénes son. Esta gente que nos visitó ayer contaba que ellos tenían una idea en mente y empezaron un trabajo misionero en mente, por ejemplo, con los españoles. Eran australianos que vinieron a hacer misión en España y empezaron a predicarle a los españoles, pero los españoles no le prestaban atención, no se convertían, no venían a la iglesia. Sin embargo, los que venían a la iglesia eran las personas adictas, los alcohólicos y la gente que estaba abandonada por la sociedad, y los más sufrientes y hasta decirlo miserables de la sociedad. Y ellos empezaron a dedicarse a ellos y empezaron a venir y hoy tienen una misión grandísima en 23 países y 100 y pico de ciudades, creo, más o menos, y ellos empezaron ahora el trabajo de La Plata. Y están haciendo la obra de Dios. Y él dijo, dentro de todas las cosas que más maravillosas, lo más hermoso, no sé si se acuerdan esa frase que me gustó mucho de Pedro Pablo, miren, lo sellaron con el nombre, no tiene escapatoria el hombre. Pedro el apóstol, Pablo el apóstol, así que tiene que ser sí o sí creyente en Jesucristo. Resulta que dijo: lo más hermoso es el llamado que hizo Dios de mi vida. La verdad que precioso testimonio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nosotros tenemos que pedir obreros a Dios y no sabemos quiénes son los que Dios va a tocar, a levantar. Me acuerdo de un muchacho, un pastor que contó, él dijo así: en la iglesia uno de los chicos más revoltosos, más indios, más salvajes, que no lo podían contener, que era el que siempre hacía lío, dice, bueno, fue llamado por Dios y Dios empezó a tratar con él y se empezó a comprometer cada vez más en la obra de Dios hasta que terminó siendo pastor y dijo: y aquí está, era el mismo. Dios había hecho un milagro en su vida. Bueno, no sabés lo que puede pasar con quienes están aquí. ¿Hay alguien aquí? Amén. No sabés lo que Dios puede hacer, y de hecho Dios hace cosas maravillosas. Amén. Pero mira lo que advierte Jesús aquí, versículo 3: fortalecer el carácter. Lo repito, fortalecer el carácter, no tener un carácter de perro, obviamente, ¿no? Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Miren la advertencia de Jesús. No les dice: van a ir y van a ser tratados entre algodoncitos, cuando lleguen los van a palmear, los van a felicitar, los van a abrazar, les van a dar la bienvenida, los van a agasajar. No, le dice: van a salir, van a ir, van a salir a predicar en mi nombre en medio de lobos. Es como que le pone lo peor para que después reciban lo mejor. Pero si esperamos lo peor, no nos va a sorprender nada. Pero a veces nosotros esperamos lo mejor y tenemos lo peor. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que salir pensando en lo peor siempre. Y si es lo mejor, gloria a Dios, misericordia de Dios. Pero tenemos que pensar en lo peor, porque eso es lo que les presentó Jesús aquí a sus discípulos. Vamos a salir, pero hay gente que va a ser cruel, va a ser maligna, va a ser feroz, va a querer mordernos, va a querer desgarrarnos, va a querer hacer de todo. Ya les dije que a mí me escupieron la cara y después no les digo cómo quedó el otro, ¿no? Bueno. Vale, te quedó bien. Quedé mal fui yo. Quedé impotente ahí porque yo sabía que no podía hacer nada. Pero no sabes lo que te va a pasar. Como una persona que salió a predicar el Evangelio, me acuerdo como si fuera ayer, salió con mucha ilusión, contenta esta persona, y vino llorando diciendo: no salgo más, me rompieron el tratado, me lo tiraron en la cara. A Jesús lo crucificaron.
lo maltrataron, le dieron latigazos. ¿Qué podemos esperar nosotros? Sino dar la vida por la causa de Cristo. Me llamó mucho la atención el otro día, domingo, que gracias a Claudia nos guió en un viaje turístico. Conocí más de la ciudad de Luján por medio de Claudia, de los años que estoy aquí, porque salimos a recorrer con los norteamericanos que nos visitaron. Y estaba yo esperando en la puerta de la basílica porque ni loco entro. Bueno, entraron los norteamericanos, entraron y resulta que yo me quedé afuera. Y de repente el día de los gauchos, de la peregrinación de los gauchos, y siento que vienen con un tamboril, como una banda, un repiquete de tamboril, como 100 personas, con pancartas de caballo, pancartas de perros, para enfrentarse a los gauchos, como diciéndoles, miren, ustedes hacen sufrir a estos animales, y la tradición es importante, pero estos animales están sufriendo. Y yo dije, ¿qué hacemos nosotros por la causa de Cristo? Y cuando un hombre que tenía una foto de un caballo enorme ahí, estaba con la pancarta en alto, vino un gaucho y le sacó pecho así, con el sombrero y así. Lo empujaba como cuerpeándolo, como para tirarlo. Y el hombre retrocedía con la pancarta, pero no bajaba la pancarta. ¿Qué hacemos nosotros por la causa de Cristo? ¿Nos animamos a hablarle a alguien de Cristo? No, me va a rechazar. No, me va a insultar. Eso es lo de menos. Dicen, no habéis todavía sufrido hasta la sangre por combatir el pecado, dice la palabra. Por eso Jesús aquí los prepara, los instruye, les dice, miren, no salgan cruditos, no salgan siendo pollitos mojados, no salgan siendo peluches. Y algunos tienen que fortalecer el carácter. ¿Qué dije? Es decir, que tenemos que tener otro tipo de carácter. Se los digo por experiencia personal. Por más que me vean así, yo no siempre fui así. ¿Por qué? Porque cuando me lleva el pastor de Alta Gracia, un pastor precioso que es de Córdoba, fui a pedirle consejo porque yo quería empezar a predicar y nunca lo había predicado en mi vida, y me dice, acompañame, mira, llegaste justo, ¿me podés acompañar? Vamos a ir a Oliva. Oliva es como ir a Oppendorf o como ir a Torres, Colonia, donde hay gente enferma por problemas serísimos neuropsiquiátricos. Digo, sí, voy. Yo era joven, era un pichoncito, por así decirlo. Bueno, resulta ser que voy con él y cuando llegamos a ese lugar, lo que vi, les puedo asegurar que me sacudió el corazón, me estrujó el corazón, me hizo llorar. Yo veía cosas, pero vi de todo ahí, y me quedé duro, me quedé parado y me largué a llorar. Y él me abraza, me dice, dice, vas a tener que fortalecer tu carácter, vas a tener que fortalecerte. Y bueno, Dios lo hizo posible, porque en el ministerio vas a sufrir pruebas, adversidades, rechazo, y vas a estar esperanzado y idealizando al género humano, diciendo me va a tratar bien y te va a tratar mal, te va a traicionar. Dice, el que comía en mi plato me traicionó, levantó contra mí su calcañar, dice Jesús. Jesús permanentemente nos está advirtiendo de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el mundo es cruel, maligno, depravado, degenerado, corrupto, degradado. Y sino en un mundo donde hay lobos que van a querer devorarte. Pero vos tenés que tener firmeza, seguridad, convicción y mucho valor. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Como dice Jacob. Y Jorge Navarro también dice. En el siguiente punto, depender de Dios. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Aquí no es que Jesús le dice, anda a la deriva y no importa si tenés necesidad. A mí lo que me viene es que tenían que aprender a depender de Dios. Tenían que aprender a depender de Dios. Y vos sabés qué lindo es depender de Dios. Dios tiene todo preparado para nosotros. Dios ya determinó todo lo que nosotros necesitamos. Todo ya fue preparado desde que antes de que el mundo fuera el mundo. Pero como nosotros no lo sabemos, porque no conocemos su palabra, ni creemos sus promesas,
ni lo conocemos, ni siquiera a Él, estamos dudando y pensamos que Él se equivocó, que necesitamos prever, que necesitamos controlar, que necesitamos tener todo seguro para recién hacer algo que ya no es más por fe, sino por vista. Por eso cuando vos te animás a creer que Dios ya tiene todo previsto, Él ya está antes que vos, Él ya aderezó mesas. Por eso a mí me agrada tanto servir a Dios, porque Él ya tiene preparado todo. Y aquí lo que me llama la atención, porque generalmente cuando nosotros vamos, Él ya llegó, Él ya está. Amén. Pero acá dice, vayan antes que yo llegue. Dice, vayan primero. No es que Jesús le dijo, van a ir detrás mío. Eso es fácil. Nosotros teníamos que preparar el terreno. Nosotros tenemos que preparar, como fue en el Bautista, el campo. Yo voy haciendo punta de lanza, pero detrás mío viene uno más grande que yo, que ni siquiera soy capaz de atarle la correa de sus sandalias, dice Juan el Bautista. Aquí nosotros tenemos que aprender que Dios quiere que dependamos de Él y que obedezcamos su mandamiento. Si Él dice hacelo, hacelo. Si Él te manda, andar tranquilamente, porque Él va a estar previendo todas las cosas para que no te falte ningún bien. Amén. Amén. Y aquí viene el siguiente punto, enfocarnos. Dice, a nadie saludéis por el camino. A nadie saludéis por el camino. Obviamente esto tiene que entenderse a la luz de toda la doctrina bíblica y de saber que Dios quiere que seamos pacificadores, que seamos reconciliadores, que seamos personas simpáticas, amables y no antipáticas, cerradas, que no se dan con nadie, sino que vamos a ir de paso y va a salir gente a nuestro andar. Y a veces va a salir gente enviada por el maligno. El diablo va a querer desviarnos, va a querer sacarnos de ruta. Por ejemplo, cuando yo vine acá, antes de venir acá, a mí se me ocurrió preguntarle a gente, porque es lo que hago siempre, hago un relevamiento. Por ejemplo, antes de abrir la escuela, yo visité 8 escuelas evangélicas y hablé con 8 pastores que estaban en una iglesia con escuela. Y prácticamente 6, 7 de ellos fueron negativos, como diciendo, no labras, no labras. Sin embargo, un hombre viejito de 80 y algo de años fue el único que me dijo, usted tiene que ser fiel a la visión que Dios le da. Y la abrimos, y damos gloria a Dios. Amén. Amén. Por abrirla, porque ya Dios había preparado todas las cosas. Después, antes de construir el campo, ¿qué hicimos? Yo recorrí como 5 o 6 lugares, y no lo hice solo, fuimos con todo el liderazgo de aquí a recorrer lugares, a entrevistarnos con iglesias que tienen campamento. Hicimos toda una especie de relevamiento y ahí tomamos una decisión y nos embarcamos en el campo. Pero cuando yo estaba por venir acá a Luján, Dios me había llamado a empezar una iglesia aquí en Luján. Yo no sabía cómo se hacía una iglesia, nunca había abierto una iglesia, no tenía ninguna experiencia. Es más, yo recién estaba graduado del seminario, pero Dios me llamaba y ese llamamiento era muy claro. Y voy a hablar con gente grande en la fe, experiente en la fe, que ya eran pastores de iglesia, y yo volví a mi casa acobardado. Volví a mi casa con miedo. Y lo primero que, por todo lo que escuché, todas las opiniones que recibí, y le digo a mi esposa, ¿no será que estamos metiendo la pata? ¿No será que nos estamos equivocando? ¿No será que es toda una decisión emocional la que tenemos y que nos vamos a equivocar? Y me mira acá y me dice, oremos, oremos. Y nos arrodillamos a orar, y como les dije ya muchas veces, y lo repito, 6 veces le pedí a Dios que me confirmara y 6 veces me dijo, seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante. Si no hubiera tenido esa voz que me decía seguí adelante, no sé dónde estaría yo ahora. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que cuando vos vayas a hacer algo para Dios y se te ocurra pedir consejos, tenés mucho cuidado a quién se los pedís. Si se te ocurra decirle a alguien lo que vas a hacer, tenés mucho cuidado a quién se lo vas a decir. Porque hay gente que te va a pinchar el globo, hay gente que te va a querer hacer desistir, hay gente que te va a decir, estás loco, pensalo bien, no lo hagas.
Y vos podés darte cuenta de muchas cosas, porque podría decirte muchas más, pero vamos a dejarlo aquí. A nadie saludéis por el camino, es como diciendo, tened prudencia, no te pongas a hablar con nadie porque te vas a desviar, te vas a distraer, te vas a desviar. La siguiente cosa que tenemos que pensar en ir haciendo es transmitir paz. Versículo 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y aquí viene la segunda tarea que le estoy pidiendo a la iglesia desde ahora. Esto más adelante se va a oficializar. Que puedas empezar a hacer una lista de casas, de gente conocida, parientes, quienes sean, pero empezar a hacer una lista de casas a quienes estos enviados van a ir y van a transmitir ¿qué? Paz. No van a transmitir contienda, no se van a poner a discutir de política o de partidos de fútbol, o van a estar compulsando. Para eso tenemos que estar bien entrenados. Pero qué lindo es que podamos ser transmisores de paz. Qué lindo, miren, el otro día me pongo a hablar, vino acá una persona que la invitamos hace muchas veces y dijo, ay, con los 2 o 3 que me encontré en el camino y tuvo el domingo el primer culto, me transmitieron una paz, de ver las caras me transmitieron una paz impresionante. Bueno, no les voy a decir a quién vieron, pero en serio, les transmitieron paz. Les transmitieron paz. Ponete a pensar, ¿qué transmitís vos? ¿Qué transmitís vos? Cuando Jesús vino al mundo, le dijo, paz a vosotros. Así como el Padre me envió a mí, yo también los envío. Juan 20:21. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener paz. Qué lindo poder tener paz. La paz que distiende el rostro, la paz que te hace sentir confiado en Dios, la paz que te hace dormir tranquilo, la paz que te hace disfrutar la vida y no sufrirla. Eso lo da Dios. ¿Quién lo da? Dios. Si vos no tenés comunión con Dios, obviamente te va a faltar esa paz. Si vos no crees en lo que pueda hacer Dios en tu vida, no vas a tener paz, vas a tener nervios, miedo, incertidumbre y un montón de otras cosas más. Por eso, empezá a pedirle a Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento y vas a ver cómo Dios te va a usar para transmitir paz a otros. Amén. Paz sea a vosotros. Paz sea a vosotros. Amén. Miren como dicen los brasileños, paz, gracia y paz. Amén. Transmitir paz. Uy, hay tanto para decir aquí, pero seguimos. El siguiente punto, estar atentos. Este puntito también me gustó mucho. Este punto me gustó muchísimo. Versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que cuando salgan estos 2 hermanos o 2 hermanas a visitar a esa casa por la cual previamente se oró, por la cual se estuvo orando para que Dios preparara el terreno, van a ir, ¿y qué va a pasar allí? Dios va a orar, porque se espera que en alguna casa haya frutos. El apóstol Pablo decía, voy a ir a visitarlos y espero tener algún fruto entre ustedes. No es que vamos a hacer visitas sociales simplemente decir, vinimos a pasar el rato, no teníamos ninguna otra cosa que hacer, así que bueno, pone la pava, vamos a tomar unos mates y nada más. No, se supone que vamos con un propósito, vamos a estar sirviendo a Dios, vamos a estar extendiendo el reino intencionalmente, vamos a estar haciendo algo que va a causar transformaciones y cambios notables en las familias. Amén. Ahora, si no lo crees, no lo vas a ver, pero si lo crees, vas a ver frutos. Y dice, si hubiere allí algún hijo de paz, es decir, va a haber una sintonía, va a haber una sintonía inmediata en el espíritu, porque vamos a ir con un llamamiento y una convicción clara, y vamos a ver que hay personas preparadas por Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ayer, cuando Karen, la australiana, fue de misionera a España, ella dijo, ahí conocí a Pedro Pablo y nos miramos e hicimos una conexión en el espíritu, dijo. Bueno, de eso se trata, va a haber conexiones en el espíritu, no quiere decir que sea hombre y mujer.
No sé. Pero lo cierto es que va a haber conexión en el espíritu de gente que está preparada por Dios para recibir a Cristo y para entrar al camino de salvación. ¿No te entusiasma eso? A mí me entusiasma muchísimo. Y la última es ejercer autoridad. Es el último puntito porque vamos a poner en práctica todo esto. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. A mí me impresionó este punto. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Fíjate que es una orden. Vamos a orar para que haya sanidad. Vamos a orar para que esta persona sea sana. Y yo sé que si Dios te usa, va a haber sanidad. Y si Dios quiere, va a haber sanidad. Pero lo cierto es que aquí yo veo un mandato. Y nosotros tenemos que obedecer. Si hay alguien enfermo en casa, vamos a orar para que sea sano. Y te puedo asegurar que el milagro está después de la oración. Déjenme orar, voy a orar por esta persona y vas a creer que Dios va a obrar un milagro. Y lo vamos a creer. Y vamos a ver milagros. Hay distintos tipos de enfermedades. Y hay una que es para gloria de Dios. Según Juan capítulo 11 dice que esta enfermedad es para gloria de Dios. No obstante, hay enfermedades que son sanas cuando vos orás. Otras personas son sanas cuando vos reprendés, y Dios sana también, obviamente, y lo hace a través de su iglesia. Y eso depende de nuestra autoridad. Porque hay personas, por último, que fallan en sus ministerios porque fallan en ejercer su autoridad. Dudan, no creen que Dios pueda usarlos, están allí tímidos, cobardes, es como que... y dejan lugar al miedo en vez de asumir un carácter firme, seguro, de decir: vamos a orar porque Dios me respalda, el cielo me respalda, vamos a orar porque Dios va a intervenir. Y yo admiro a la gente que tiene esa fe para creer que Dios va a hacer milagros y maravillas. Amén. Así que, iglesia, prepárate porque vamos a cambiar de nuevo. Amén. Pronto vamos a tener un retiro con todo el liderazgo, vamos a organizarnos y plantear toda una estrategia que va a movilizar a toda nuestra iglesia, porque ya estamos viviendo tiempos finales y necesitamos con urgencia predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque nuestro tiempo es corto. Amén. No tenemos todo el tiempo del mundo y tenemos que hacer todo lo mejor que podamos, cada vez que podamos y con todos los más que podamos. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar. Este mensaje se ve también en San Cristóbal. Un saludo para ellos, en Mechita y en otros lugares que están viendo, porque gente de la costa me manda correos que está siguiéndonos por el canal de YouTube. Te pido que vos estés inscribiéndote para poder sumando puntos allí. Yo no sé cómo lo haces, pero obviamente tu inscripción es gratuita, es simplemente cliquear. Ya eso posiciona el canal a nuevos niveles y ellos lo ubican según la cantidad de suscriptores que haya. Así que te pido que por favor lo hagas rápidamente. Vamos a orar, cerrar tus ojos. Señor, quiero agradecerte por este tiempo de gloria, por este nuevo cambio que tu iglesia va a empezar. Y Señor, nos tienes acostumbrados a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, y no dudamos que vamos a entrar en una nueva dimensión de una iglesia pujante, victoriosa, creciente, y que va a avasallar al reino de las tinieblas sin ninguna limitación. Señor, multiplica el liderazgo, el ministerio, los dones de tu pueblo, y también quita toda timidez, toda cobardía y toda cosa que puede impedir que tu pueblo sea usado en gran manera. Yo te pido que te encargues de ministrar en los hogares, en las familias, y que ninguno se quede en el camino, ninguno esté mirando para otro lado, sino que esté enfocado, Señor, en agradarte y en honrarte y en poner su vida delante de tu altar como una ofrenda grata. Gracias te doy por este día y muchas gracias por tu preciosa y amada iglesia. En Cristo Jesús. Amén.